y en este viaje nos acompaña Juan José Caneco Aguilar. Él tiene 43 años, vive en la ciudad de Lima, Perú. Él es psicólogo organizacional, cuenta con una maestría en esta área y también con un doctorado en administración. Es docente de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC, y de la Universidad César Vallejo. Además se desempeña como encargado del área de capacitaciones de la consultora ADPH Group. Ha escrito y publicado los libros de ECO, Evaluación de Competencias Organizacionales, DECO, Dinámicas de Evaluación de Competencias Organizacionales, Dinámicas de Grupo, y también es creador de los métodos Diagnosticar, Storycar, Origami y Ludocars. Doctor Juan, para ir empezando esta conversación, eh, para usted, ¿cómo definiría el aspecto o el término de facilitación? Mm, el facilitador, en todo caso, no es una persona que ayuda, orienta en un proceso o una determinada actividad en una empresa, ¿no? Eh, Estimula a que las personas puedan encontrar sus objetivos, sus logros, sus metas, ¿no? Utilizando obviamente diferentes herramientas, pero básicamente su función es ayudar a la persona a comprender, a entender los objetivos en comunes, ¿no? Y obviamente ayudarlos a crear un plan para alcanzarlos, ¿no? Genial, genial, doctor Ujú. Juan. Em, Justo el día de hoy nos reúne a nosotros para aprender un poco acerca de este tema muy bonito que usted mencionó, ¿no? Que es la tarea del facilitador es poder orientar a través de Ujú. métodos, herramientas. Y justo hoy vamos a tocar lo que es métodos lúdicos organizacionales, ¿no? Cuéntenos un poquito más en qué consiste o qué métodos, qué herramientas hay dentro de este marco, ¿no? Ajá, los métodos lúdicos en verdad están entrando con mucha fuerza, ¿no? Son actividades de carácter participativo, la gente interactúa, actividades de carácter vivencial que buscan analizar una realidad determinada, ¿no? En el caso de los métodos lúdicos organizacionales, analizamos las cosas que ocurren dentro de una empresa. Ujú. Y también nos permiten generar cambios, ¿no? Dentro del contexto organizacional y todo a través del juego, ¿no? Lo que buscamos es que las personas usando diferentes elementos, pueden ser lo que es el Lego, pueden ser historias, pueden ser origami, pueden ser historietas, el storyboard, usando esos diferentes elementos lúdicos, analice la realidad, vea los pros y los contras de lo que les está ocurriendo y también generen soluciones, alternativas de soluciones. En cierta manera, como estaba englobado dentro del concepto de facilitación, nosotros no le damos la solución al trabajador o al equipo, ayudamos a que el equipo encuentre la solución usando estos métodos. Genial, genial, doctor. Y de hecho, por ahí de repente, en las consultorías que usted realiza, en los aspectos formativos que realiza otros consultores o forma otros facilitadores también, otros profesionales dedicados a este aspecto, de repente por ahí algo que nos pueda comentar relacionado a una experiencia que haya sido de impacto, pues, de aprendizaje para usted y también para los grupos que ha estado en su momento. Ujú. Mira, normalmente las personas cuando se meten a los talleres o los cursos es porque han estado probando los métodos tradicionales de capacitación, ¿no? Ujú, Es la famosa conferencia o las técnicas típicas, ¿no? Como estudio de casos, que no son malos, ¿ah? Son buenos, pero les falta ese carácter más vivencial. Los métodos lúdicos tienen ese tema de que son divertidos, son amenos. ujú, Si tú observas el concepto de capacitación, la capacitación es una actividad formativa, implica aprender algo. El tema del aprendizaje en la mentalidad de las personas es un tema aburrido, cansado, tedioso. Si ese tema que es el aprendizaje lo juntamos con un aspecto que es divertido, ameno, entretenido, apareamos esos dos aspectos, la capacitación, el tema del contenido. Entregándolo de manera lúdica se genera un mejor aprendizaje. Muchas personas que entran a los talleres vienen por ese tema. Sienten que con las capacitaciones tradicionales no logran generar impacto, no logran generar cambios. La gente sigue igual. Usando los métodos lúdicos se facilita mejor esos aspectos, ¿no? Y ojo que no solamente implica que la persona o el equipo vaya y se divierta a un taller, porque
El objetivo secundario es la diversión. El objetivo primario es que la gente analice lo que le está ocurriendo y encuentre soluciones, ¿no? A las dificultades. La diversión, la risa, el tema del entretenimiento está bien, es parte Ujú. de los métodos lúdicos, pero no es lo central. El método lúdico es un método pedagógico, ¿no? Que busca que la gente aprenda, saque aprendizaje de lo que le ocurre, ¿no? Y sí tengo algunas personas que me han contado que usando, por ejemplo, Lego, Ujú. usando origami, han logrado mejores resultados, la gente se conecta mejor con los temas. Incluso los equipos se integran más. Cuando uno hace un taller de capacitación de manera formal, normalmente ponemos en juego solamente el aspecto cognitivo, ¿no? Empezamos a analizar datos, a reflexionar acerca de ellos. En cambio, cuando usamos métodos lúdicos, no solamente entra en juego la parte cognitiva, entra en juego la parte emocional. Y al entrar en juego esto, la parte emocional, hace que tenga mayor impacto lo que ocurra dentro de ese taller de facilitación, ¿no? La gente difícilmente se va a olvidar de aquello que aprendió de una manera mucho más emocional, ¿no? Si tú le das a una persona un dato, rápidamente se lo olvida. Si tú ese dato se lo das de una manera más emocional, más vivencial, es más factible que lo recuerde en un lapso de tiempo mayor y que lo ponga en juego, ¿no? Porque el tema aquí es que el método lúdico provoque el famoso llamado a la acción, que no te quedes solamente con lo que aprendiste dentro de las cuatro paredes del taller de facilitación, sino que seas capaz de trasladarlo al contexto real, ¿no? Y los métodos lúdicos siempre tienen por objetivo eso, que te lleves del taller las actividades que hay que realizar, la persona que se va a hacer cargo de esa actividad y un plazo de cumplimiento. No es que te diviertas y vuelves a la realidad, no. Vuelves a la realidad, pero con una estrategia ya diseñada. Y obviamente el facilitador tiene que monitorear el cumplimiento de esas estrategias, ¿no? Excelente, sí, de hecho mencionó algo súper importante y a la vez es un tema que de repente no se está difundiendo, no se está conociendo un poco más acerca del rol del facilitador como tal, ¿no? Usted desde su perspectiva, ¿qué características o qué competencias debería de tener un facilitador para desarrollar un proceso de capacitación en las empresas? Mentalidad abierta, ¿no? Ujú. Apertura, como tomando en cuenta las 5 dimensiones de Big Five, ¿no? Apertura a la experiencia. Cada taller de facilitación es una nueva oportunidad de aprender, una nueva oportunidad de conocer diferentes realidades y la persona que va a facilitar tiene que tener eso, apertura, no ir con una mente cerrada, pensando en que la solución o el problema va por este lado, ¿no? Tiene que estar abierto a escuchar todas las opiniones de los trabajadores. Tiene que ser un excelente comunicador también, ¿ah? Es muy complicado que un facilitador que no se exprese de manera fluida, de manera adecuada, logre contactarse con las personas. Tiene que ser también una persona sociable, comunicativa, de, que tenga capacidad para analizar la información que le entregan. El insumo que usamos los facilitadores es la información que la gente nos da. Y nosotros tenemos que captar rápidamente la información que los trabajadores o los equipos nos dan para en base a ello reformular preguntas, plantear nuevas hipótesis, trasladar nuevas ideas a los trabajadores para que sigan un camino determinado, ¿no? Y logren encontrar la solución. Y obviamente la capacidad para trabajar en equipo, ¿no? También tiene cierta dosis de creatividad, ¿ah? Porque cada grupo es distinto. Esto me he dado cuenta ya en todos estos años. Ujú. Nunca hay un grupo igual. Cada equipo es diferente. Y si tú tienes más herramientas lúdicas en tu arsenal, va a ser mucho más fácil conectarte con ellos. Con algunas personas funciona más el tema verbal, ¿no? Porque son un poco más formales. Con ellos, por ejemplo, podría aplicar storytelling, el uso de los cuentos, ¿no? Que es un poco más formal. Algunos grupos son un poquito más sueltos, más desenvueltos. Con ellos podría aplicar, por ejemplo, Lego, ¿no? Que es el uso de juguetes. Entonces, tienes que tener la capacidad también para, en ese momento, en el momento de la facilitación, tener diferentes herramientas a la mano, ¿no? Y usarlas dependiendo del grupo y de la problemática que se presente. Excelente, excelente. Eso es súper importante lo que menciona, de que cada grupo es diferente, diferente. Sí, de hecho, yo creo que los amigos facilitadores, profesionales relacionados que realizan esta práctica, se han encontrado con estos diversos retos, retos que en algunas oportunidades, pues como que, oye, ¿qué hago?
en qué me baso, pues tengo un plan estructurado y pues tengo que seguir al pie de la letra. Lo que aquí Mm, nos dice nuestro estimado Juan sería lo más adecuado, pues adaptarse y utilizar las herramientas más necesarias que sobre todo respondan al grupo, dependiendo también la realidad problemática ¿no? del Por eso también contexto. siempre es bueno hacer una preentrevista con la persona que te contrata, ¿no? Ujú, El gerente general, el jefe o el directivo que te contrata para hacer un taller de facilitación, con él tienes que tener un formato para recoger las características del auditorio, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Qué características tienen, ¿no? Edad, profesiones, normalmente cómo se comportan ellos, qué tipo de respuestas tienen, qué problemas, qué dificultades han tenido. O sea, mientras mayor insumo tengas acerca de las características del auditorio, mejor vas a poder programar tu taller de facilitación, ¿no? Eso de usar enlatados para todo no es adecuado, ¿no? Si, ujú. si un equipo tiene problemas de comunicación, porque mi taller de comunicación anterior me funcionó en otro equipo, no lo voy a aplicar de manera exacta, ¿no? Tengo que tener datos del auditorio para poder adaptarme a ese nuevo público objetivo. Genial, sí. Y de hecho, me surge por ahí una pregunta un poco curiosa, mi estimado Juan. Eh, ¿Cómo en su caso usted ha medido que un taller de facilitación, cualquier sea el tema que haya realizado, cómo usted mide que este taller pues ha sido productivo o útil para esta población que se ha desarrollado? Siempre cuando uno presenta un taller de facilitación, elabora un programa. Ujú, Y en ese programa se establecen los indicadores de cambio, junto con el gerente o con el jefe. Con ellos establecemos los indicadores de cambio, qué es lo que quieren lograr. Porque a veces ellos te plantean cosas que son muy ambiciosas, ¿no? Que no se pueden lograr en un taller de facilitación. Quieren que en una sesión se logre cambiar una realidad cuando de repente requiere de más tiempo, de más sesiones, no con una sola. Así que allí nos sentamos, establecemos los indicadores hasta qué punto se puede llegar con un taller de 2 horas, 4 horas, 6 horas, y en base a esos indicadores establecidos es que medimos los resultados, ¿no? A los indicadores previamente coordinados con la gerencia, ¿no? Eh, Como te dije, cada taller acaba siempre con un producto. Y el producto es el listado de actividades que hay que realizar, las personas responsables y los plazos de cumplimiento. Esas soluciones ujú, responden directamente al indicador planteado desde el inicio. Entonces tú como facilitador, no sé, en el plazo que los mismos trabajadores se han planteado como tope límite para implementar las estrategias, vas y evalúas hasta qué punto se cumplió o no se cumplió con la estrategia, ¿no? Eh, Dentro de la facilitación tiene que estar el tema del monitoreo contemplado, ¿no? No solamente el taller de 4 horas, ¿no? Si en verdad queremos evaluar si han habido cambios, tiene que contemplarse un par de horas, aunque sea adicionales, posterior al taller para hacer la labor de monitoreo y ahí mismo modificar algunas estrategias que quizás estén fallando para implementarlas mejor. ujú. Genial. Y justo que habla de algún tipo de estrategias, de repente nos puede comentar qué estrategias para usted le ha sido más productiva o beneficioso para contratar, ¿no? Que se ha cumplido exactamente o según los indicadores planteados conjunto con gerencia. ¿No? Mira, cuando hablamos de métodos lúdicos, no hay mucho escrito, ¿ya? Es Ujú, como que estuviese la información suelta. No he visto, por ejemplo, no he visto una clasificación de los métodos lúdicos ujú, organizacionales, ¿no? O sea, ¿qué existen? ¿Qué métodos existen? Es como que cada método ha nacido por su lado y está suelto, ¿no? Y hay que aprenderlos de esa manera, sueltos cada uno por su lado, ¿no? Pero no he visto algo que integre a los métodos, que, que los contenga, ¿no? En todo caso, mira, los métodos que existen, ¿no? Tenemos el storyboard, ¿no? Que es el uso de las historietas, ¿no? No sé si tú has visto las historietas, que son como viñetas en las que se ponen personajes que están discutiendo o hablando algo. El storyboard es una estrategia para hallar soluciones. Y es una muy buena estrategia. Si yo quiero hallar soluciones, storyboard es una buena herramienta, por ejemplo, ¿no? Origami Project, ¿no? El uso del papel para trabajar, por ejemplo, el tema de las pausas activas, el ujú, tema de la gestión del estrés, ¿no? Ya hay estudios médicos que confirman los beneficios del origami, el tema del plegar papel con ambas manos, ¿no? Origami es una de las pocas técnicas en las que la persona usa ambas manos a la vez para realizar un producto determinado y eso es una muy buena pausa activa, ¿no?
Otro método lúdico, el storytelling, las historias, ¿no? Ujú, El storytelling, por ejemplo, me parece muy bueno para trabajar el tema de cultura. Tú puedes transmitir la cultura de una empresa, transmitir la cultura de un área o una empresa en total a través de las historias, ¿no? Si tú ujú, quieres enganchar, por ejemplo, con nuevos candidatos, atraer gente a tu empresa, publica las historias que ocurren dentro de tu empresa, ¿no? Coloca una foto atractiva, coloca la historia del trabajador del mes, cómo ese trabajador se siente dentro de tu empresa. Esa historia genera mucho impacto en el talento que está dando vuelta por las redes sociales. Va a encontrar tu historia y obviamente va a postular a tu empresa porque le es atractiva. El storytelling como método para trabajar la cultura me parece muy bueno, ¿no? Se puede generar buenos talleres de valores con storytelling, ¿no? Humanizando los valores a través de una historia. Muchas veces el problema con los valores, por ejemplo, ujú. es que están muy bonitos en una placa pegados en la pared, pero a nadie se le ocurre que detrás de ese valor pueden haber personas. Si tú a cada valor le colocas el rostro de un trabajador y la manera en que este trabajador lo pone en juego en su día a día, el valor deja de ser algo frío pegado en la pared. El valor se humaniza. Entonces, uno mira el valor y dice, sí, si esta persona que trabaja en la empresa puede ejecutarlo, yo también lo puedo hacer. No es un valor en abstracto, es un valor que alguien en su día a día lo pone en juego, ¿no? Por ejemplo, storytelling para el tema de valores me parece muy bueno. Lego, ¿no? El uso de los bloques de Lego que se está aplicando en selección de personal es Ujú, muy bueno. El Lego tiene la, la propiedad de estimular mucho la creatividad. Cuando ujú, se trabaja, por ejemplo, Lego para selección de personal, lo que hace el candidato básicamente es representar su respuesta a través del modelo que construye, ¿no? Tú le puedes preguntar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿no? El candidato lo construye. Una construcción te va a decir mucho más del candidato que la sola respuesta verbal. Tú puedes analizar mucho más a profundidad aquello que está detrás de esa construcción que solamente escuchando palabras. Y además ya sabemos que nosotros cuando los candidatos pasan la entrevista ya van entrenados. Entonces tú le haces la pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y ya creo que han visto un montón de videos de cómo responder eso. Llega ujú. el candidato, le pones la bandeja de juguetes y le dices que responda usando los juguetes, lo descuadras, ¿no? No se esperaba que la entrevista sea con juegos, ¿no? Una de las cosas que he notado usando Lego, por ejemplo, para selección, es que la gente se abre más. La gente siente el ambiente como un ambiente lúdico, no es un ambiente formal, no me están evaluando, estoy jugando. Allí hace que un poquito se relaje la persona y empieza a contarte cosas que quizás no te diría en una entrevista formal, ¿no? Donde se cuidan más, están más rígidos, ¿no? En una entrevista con Lego, sueltan, se relajan y pueden darte buena información, ¿no? Otra técnica lúdica, por ejemplo, es el play of life, ¿no? Play of life es una técnica interesante que busca, a través del uso de los muñecos, a través del uso de los muñecos, trabajar el tema de la representación de los problemas. Yo puedo pedirle a una persona que represente su problemática o a un equipo, pedirle que represente su problemática, ¿no? Con los muñecos, ¿no? Se puede hacer coaching individual o coaching de equipo usando Play Offline, ¿no? Es una muy buena técnica el usar los muñecos, ¿no? Otra técnica también podría ser el diagnosticar, ¿no? Que es el uso de tarjetas. Ujú. Tarjetas basadas en un marco teórico para, para generar primero el darse cuenta, el trabajar el tema del autoconcepto, qué concepto tengo yo como trabajador, cómo somos como equipo y obviamente también estimular competencias, ¿no? Entonces, miren, hay una amplia variedad de técnicas lúdicas, técnicas que usan el juego, ¿no? Lo divertido y la utilidad de cada una de ellas está en función a cómo lo uses, ¿no? Pero particularmente, como te he dado algunas pautas, ¿no? Algunas cosas las emplean más para un tema y otras para otros aspectos, ¿no? Sí, de hecho, estas herramientas, estos métodos que incluso el tema de diagnosticar es Mm, propiamente de elaboración propia, ¿no? De elaboración sí, propia. Y ese es un buen aporte, como mencionó, no hay mucho, como que los métodos hemos tenido que aprenderlo por separado, como que no hay una manera de integración, sí, un aspecto de capacitación, un aspecto de facilitación, ¿no? Y eso es una de las finalidades de estos
de estas conversaciones, ¿no? De poder ir integrando ciertas Ujú, similitudes que se están dando o se están utilizando como técnicas, como herramientas, como estrategias en estos procesos de capacitación. Eso es increíble. ujú. Eh, por ahí, creo que me dio la impresión que en algún momento usted llevó, creo que una certificación, un entrenamiento con Joseph O'Connor, me parece, ¿no? Sí, Genial. en coaching ejecutivo. Sí, y de repente por ahí de esas enseñanzas que tuvo con Joseph O'Connor, ¿qué es lo que rescata usted que nos pueda transmitir a los que vamos a escuchar o lo que están escuchando este aprendizaje, ¿no? En relación al aspecto de la facilitación, ¿qué, Ujú. qué es lo que rescata de Joseph O'Connor para los facilitadores? Eh, Eso habrá sido hace un par de años, ¿no? Fue interesante la experiencia con Joseph Ujú, O'Connor, muy bueno en cuanto a coaching. Y algo que él nos recalcaba mucho era que siempre trabajemos a la medida de, o sea, siempre tenemos que conocer a la persona con la cual vamos a trabajar ujú, y darle aquello que necesita, ¿no? No es que yo tengo un método y ese único método que yo sé, te lo voy a imponer, porque no sé otro. ¿Ya? Lo que yo solo cuando decía era que tuviéramos una amplia gama de herramientas en nuestra cajita de herramientas para ujú, ver qué herramienta, en base a la problemática, podría ser más útil. Si yo voy solamente con una sola estrategia y fuerzo a la persona a usar esa estrategia y a generar cambios con esa única estrategia que yo manejo, como que me veo muy limitado, ¿no? Y como hemos visto dentro de los métodos lúdicos, hay bastantes herramientas que podemos usar en función al, al trabajador en este caso, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante, ¿no? Que no nos limitemos a una sola herramienta, ¿no? Sino que cada día aprendamos más herramientas, en lo posible, obviamente, todos vinculados a un solo enfoque teórico, ¿no? Para no estar mezclando cosas. Pero sí, dentro de un mismo enfoque hay diferentes herramientas, ¿no? Los métodos lúdicos, por ejemplo, parten mucho del tema del conductismo, ¿no? Tienen mucho de conductismo. Las bases de los métodos lúdicos son el principio de Premack, ¿no? Premack mencionaba que cuando dos estímulos se vinculan, uno que tiene mayor probabilidad de ocurrir, que es el juego, y otro que tiene menor probabilidad de ocurrir, que es el aprendizaje se refuerza porque aparece de manera contingente, ¿no? Ese es el sustento teórico de los métodos lúdicos, ¿no? Todos dentro del campo del conductismo, porque analizamos mucho el comportamiento, ¿no? El comportamiento. Más allá de la interpretación, vemos el tema de la conducta, el comportamiento, lo que el trabajador dice, ¿no? Y eso es algo que yo O'Connor rescataba mucho, ¿no? Céntrense en lo que la persona dice, no se vayan más allá, no interpreten, ¿no? Eh, lo que la persona dice, con eso quédense, no analicen más allá el fondo de lo que está detrás, no. Lo que la persona dice, con eso trabajen, ¿no? Y otro de los aspectos que me pareció interesante era ser realistas, no prometer aquello que no vamos a poder cumplir. ujú, Muchas veces por un tema de presión, algunos facilitadores prometen que van a generar cambios con una sola sesión. ujú, Y eso no es real, ¿no? Él nos decía incluso, cuando a mí me dicen, yo sé cuando le decía, cuando a mí me contratan para generar cambios en una persona con una sola sesión, yo les digo que no va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es que va a analizar las cosas y punto, nada más. Pero para generar algo de cambio, lo mínimo, él nos dijo, lo mínimo que tiene que pasar son 6 sesiones. Con 6 sesiones puedo garantizar cambios iniciales, pero con una sesión no. Y si somos profesionales serios, no deberíamos de prometer que con una sesión vamos a lograr generar cambios grandes en una persona o en un equipo de trabajo. Hay que ser honestos con los empresarios, ¿no? Si no se puede, en una sesión no se puede. Si usted encuentra a alguien que lo haga, bueno, ahora no, contrario, pero los métodos no son, o sea, no es magia, ¿no? No es que vaya, de manera mágica lleven un taller de un par de horas y ya se solucionó el problema del equipo, no, eso es un trabajo permanente, ¿no? Recordemos que para que un hábito se instaure demora 6 meses, entonces yo no voy a pretender cambiar a alguien con una sesión de 2 horas. sí, de hecho hay algo que me parece de sumamente importancia, ¿no? Es de generar en la primera sesión, que se puede generar el tema de reflexionar, ¿no? Sí, Y ahí parte, creo que la reflexión es el primer paso el primer paso. Ajá. para dar, Pero ahí queda. Si no lo continúas, bonito la reflexión, muy interesante, me ayudó a darme cuenta de cosas, pero ya no continúo la sesión. Ese ujú, es el tema.
Y Ajá. es algo que ahí mencionaba, ¿no? Que se puede empapar, ¿no? De, oiga, esto, existe la primera sesión como el aspecto de reflexión y luego pues se empapa con un tema de un plan de acción. Claro, pero Mencionaba. si el empresario quiere Ujú. que con una sesión ya logres tú cambios drásticos, en verdad no se puede, no, no es realista plantear eso. Sí, de hecho, hay muchas, y creo que también a las personas que van a ver esto, les ha pasado, ¿no? A mí también me pasó que, oye, quiero un taller de 1 hora, pues quiero que les motives a mi personal porque andan súper Ajá. motivados y obviamente la motivación pues no solamente tiene que ser con un taller, ¿no? Sino abarca otros aspectos que requieren. Claro, es multifactorial. Ujú. Hay que analizar primero qué se ve la falta de motivación para atacar cada uno de esos aspectos. Con un taller de 1 hora, bien bravo, ¿no? Sí, de hecho, los métodos lúdicos, como usted nos está planteando, y claro, al inicio también le comentaba, ¿no? Que hay cierta desinformación. Algunos piensan de que utilizar ciertas herramientas lúdicas que parecen un juego, pero no es o sea, la idea principal es el aprender y lo secundario como Sí, que es el la aprendizaje, diversión. la Sí, diversión. sí. Eh, Ujú. no al revés. Algunas personas lo No, están no, utilizando o al sea, revés. el éxito no se mide en función a cuánto la persona se divierte Ujú, o a cuánta risa logro provocar en el auditorio. O sea, el éxito no va por ese lado. El éxito de usar los métodos lúdicos va por el lado de que al finalizar el taller, las personas salgan con una estrategia de acción y ujú, que esa estrategia de acción se ponga en práctica. Y obviamente se cierra el taller con el monitoreo posterior, ¿no? Pero si solamente logré que se diviertan, que la pasen bonito, ya, si el objetivo era ese, en buena hora, ¿no? Pero ujú. si el objetivo era que generen estrategias de solución, no, no quedó el objetivo planteado de manera clara, ¿no? Yo no estoy en contra de que la gente se divierta y la pase bien en un taller, me parece genial, pero el objetivo principal de los métodos lúdicos es que la gente aprenda, analice, reflexione, halle soluciones y de manera adicional que se divierta. Sí, eso es muy, muy importante conocer. Y de hecho, de repente nos puede comentar cómo usted ha venido incorporando un proceso de facilitación, ¿no? Desde el inicio hasta el final, cómo sería para usted, ¿no? ¿Cómo sería esta incorporación o esta parte de intervención, un proceso de facilitación en cualquier contexto, ¿no? Porque obviamente el Ujú, proceso pues puede ser general y puede ser adaptado a diversas realidades, ¿no? ujú. Lo bueno de los métodos lúdicos es que la mayoría cuenta con formatos o lienzos o los famosos canvas, ¿ya? Ujú, Que te ordenan un poco. Ya como que el proceso está ordenado. Por ejemplo, si me piden realizar un taller de facilitación, ujú, asumamos, ya quieren que use storytelling, quieren que trabajemos el tema de valores. ¿Ok? Yo ya tengo los formatos. Voy en la primera reunión, me cito con ellos, eh, con los directivos, ¿no? Las personas que van a tomar las decisiones. eh, me describen un poco cuál es el público objetivo, si voy a trabajar con un área, voy a trabajar con toda la empresa, cuál es a lo que ellos aspiran, qué es lo que quieren conseguir con el taller de facilitación. Ahí un poco aclaramos también conceptos, hasta qué punto se puede lograr eso con un taller de tantas horas que ellos están pidiendo. ujú, Eh, También, obviamente, tengo que lograr el compromiso de ellos en esa sesión. Ok, se va a realizar el taller de storytelling, se va a trabajar el tema de valores, pero de ese taller se van a derivar una serie de estrategias de intervención. ujú, Y yo aquí quiero tener el compromiso de ustedes de que van a apoyar a esos trabajadores en el cumplimiento de las estrategias de solución. Si hay que plantear un presupuesto adicional para que se cumpla alguna estrategia, apoyen a los trabajadores. Entonces, ahí en la primera sesión se trabaja todos estos aspectos, ¿no? Descripción de la población, eh, aclarar un poco las metas, los objetivos que se pretenden lograr el compromiso de los directivos y ya a partir de allí se elabora un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que es expuesto, ¿no? Se expone el plan de acción a los jefes y directivos, miren, ese es el plan de acción que voy a trabajar, aquí está el objetivo que ustedes me pidieron y estos son los indicadores. Aprobado, perfecto, se pasa ya a ejecutar el taller, ¿no? Ejecutas el taller en 2, 3, 4 sesiones, las sesiones que tú has acordado, y siempre en cada sesión debe haber un producto final, eso sí. ujú. No puede haber un taller de facilitación sin un producto, sin algo que el trabajador se lleve para hacer. La famosa tarea, ¿no? Para hacer durante la semana.
Si tú dejas que el taller se quede encerrado en esas cuatro paredes, no funciona. El taller, los efectos del taller tienen que verse afuera. Adentro se pueden divertir, te pueden decir, sí, voy a hacer esto, pero ellos tienen que llevarse cosas para ejecutar fuera de la sala de evaluación, de la sala del taller, para que en la siguiente sesión tú realices el monitoreo respectivo. A ver, en la siguiente sesión quedaron, se pautearon esos temas. Tales personas se comprometieron a hacerlo. Quiero ver el nivel de avance. Y sobre eso trabajamos la sesión 2, sesión 3, sesión 4. Se van trabajando los módulos, ¿no? Al finalizar, obviamente, quedamos con un producto final, con ese producto final, que usualmente son las estrategias de solución Ujú. que van a implementar los propios trabajadores. Ese informe se deriva a la gerencia. Miren, hemos trabajado ese taller, producto de ese taller, se han elaborado estas estrategias de intervención, ¿no? Mm. Estas estrategias de intervención requieren este recurso, este presupuesto. Por favor, apoyen al equipo que ha recibido el taller de facilitación a la ejecución de este tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de valores, sí es bueno nombrar o crear una especie de comité de cambio cultural, ¿no? Para que ayude en el tema de valores, ¿no? No solamente que el trabajador o los trabajadores trabajen solitos, sino que sientan el apoyo de los directivos, ¿no? Que se compran el pleito, ¿no? Que si hay alguna actividad que tiene un costo, ellos van a apoyar. Y luego se hace el seguimiento, ¿no? Excelente, sí, de hecho, eso es algo muy importante y de repente por ahí nos puede dar algunos alcances, no necesariamente el número, ¿no? Se me surge esta idea y yo creo que en algún momento nosotros como facilitadores o como capacitadores siempre nos piden realizar un taller, un programa o una intervención en algún tema, en algún área o pues, ser parte de un plan de capacitaciones anuales. Siempre nos solicitan: "Oye, ¿y cuánto nos vas a cobrar?", ¿no? O sea, ¿cuánto es el costo? No digo que usted nos mencione cuánto, usted cobra, ¿no? Pero de repente tomar en cuenta qué ciertos factores nosotros tenemos que tener en cuenta para dar al final, pues, un costo, ¿no? Un costo que sea real y adecuado también para el profesional, ¿no? Claro, uno tiene que ajustarse un poco a la realidad de la empresa, ¿no? Ujú, Pero hay algunas técnicas que son un poco más costosas por el tema de materiales. ujú, Por ejemplo, si tú realizas un taller de Lego es mucho más costoso porque implica comprar los materiales para los trabajadores, ¿no? Un taller con origami es más módico porque es papel, ujú, nada más, es papel y punto. Un taller con storytelling es mucho más cómodo porque es básicamente el verbo, ¿no? Crear ujú, historias, elaborar historias, claro. o usar las historias como herramientas de cambio, ¿no? Entonces, aquí depende un poco de la herramienta que vayas a usar. Gamificación, por ejemplo, que también puede implicar algún tema de materiales, puede ser un poco más costoso, ¿no? Que otras herramientas. Entonces, aquí sí lo dejo un poco a criterio de los propios facilitadores, ¿no? Que pueden ajustarse tomando en cuenta la naturaleza del problema, la extensión del taller, los materiales a emplear, el tipo de empresa, ¿no? Tomando en cuenta todos esos criterios, pueden plantear un presupuesto. Sí, eso es sumamente importancia, ¿no? Claro, Ujú. porque en algunas oportunidades nos ha tocado salir a hacer los famosos los team building, ¿no? Que algunos, pues, lo quieren interno en la empresa y otros, pues, externo, Sí. pues, algunos Si es requieren externo, tiene un costo mayor, obviamente, porque implica alquilar un local y todo eso. Ajá. sí, y en algunas oportunidades, ¿no? Que es interno, solamente requieren una, 2 áreas, que a veces suelen ser, Sí, pues, entre 10 o 20 personas, o a 30 máximo. claro. Y en el tema del team building en outdoor, pues requieren que todo el personal esté presente, ¿no? Y obviamente Ujú. es un tema de que no solamente uno va, sino también tiene que contratar a otras personas Otros colegas, ¿no? de Que apoyo. manejen el tema, que manejen el tema para que te acompañen, ¿no? Y no muchos manejan las técnicas lúdicas, pues, entonces tienes que buscar a alguien, Ujú. no cobran muy cómodo tampoco, así que hay que buscar el Sí, tema de ver de ver los presupuestos, ¿no? Cómo se ajusta. sí, de hecho es un tema Ajá. muy bonito. Cuando Sí, y está descubrí en boga. No sé si tú has ujú, visto que están saliendo bastantes cursos de capacitación en el tema de gamificación, eh, uso de herramientas lúdicas, porque está teniendo mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, el tema del juego serio, que es la creación de juegos de mesa, ¿no? O el ABJ. El ABJ sí me gusta, me parece interesante el ABJ. He leído muchas investigaciones sobre el uso
de los juegos de mesa para desarrollar competencias o hacer incluso selección de personal, ¿no? Es interesante porque tú un juego de mesa que normalmente lo veías como algo para distraerte, Ujú. ves que en el comportamiento empleado para jugar, en verdad la persona pone en juego, valga la redundancia, muchas competencias, ¿no? Hay algunos juegos que exigen que tú tengas liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, capacidad para tolerar el estrés. Entonces, el ABJ, aprendizaje basado en juego, es una técnica derivada de la psicología educativa, o sea, Ujú. es más de corte educativo, pero jalándola a la parte orga, usar juegos de mesa en la parte orga, me ha parecido interesante, ¿no? Incluso como te digo, en selección de personal, ¿no? Se pueden adaptar y crear rúbricas conductuales, ¿no? Eh, para calificar, ¿no? Estos Ujú. juegos, ¿no? Tomando en cuenta los diccionarios de competencias, creamos las rúbricas y Ujú. calificamos el comportamiento de los sujetos evidenciados durante el juego serio o el ABJ, ¿no? El aprendizaje basado en juego. En verdad hay muchas cosas, muchas técnicas interesantes que han aparecido, ¿no? Dentro de lo que es todo lo que es métodos lúdicos, ¿no? Sí, eso es muy bonito en el sentido de que la gente experimenta y aprende y a la vez no le hace tan rígido un proceso de selección, un proceso de capacitación. Y eso Ujú. tiene que ver bastante también con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de cómo se puede sentir esta persona al pasar Ujú. estos procesos. Una de las cosas que me empujó a meterme en el tema, a investigar este punto, es que eh, cuando estaba tratando bueno, hace años ya, tratando de realizar cambios en una empresa, modificar comportamientos, me di cuenta de que los enfoques que tenemos en psicología son muy clínicos. Ujú. Todos tienen una cuna clínica, ¿no? El psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognitivo-conductual, tienen un asidero muy clínico. No hay una técnica propia del área organizacional, ¿no? Un enfoque propio que haya nacido desde el área organizacional. Muchas de las cosas que aplicamos son prestaditas de la administración. Ujú. Ahí tenemos el design thinking, ¿no? Visual thinking, que son técnicas que han venido de esa escuela, el Scrum, los métodos ágiles, pero cosas netamente de psicología que se puedan aplicar para generar cambios, en verdad no hay mucho, ¿no? Y es justamente eso lo que me hizo meterme a investigar, a diseñar cosas, incluso a probarlas, a curiosear en el tema de los métodos lúdicos, ¿no? Como una herramienta ya netamente vinculada a lo psicológico, ¿no? No tanto al tema administrativo, que es importante, sino Ujú. al tema del cambio de comportamiento, ¿no? Y en verdad he encontrado bastantes herramientas, ¿ah? Que me parecen muy útiles. Mira el listado grande de herramientas lúdicas que existen, ¿no? Justo ayer arrancamos, por ejemplo, un taller de fototerapia, ¿no? El uso de la fotografía para trabajar el tema de cultura, cómo crear fotos Ujú. para generar cambios a nivel de valores, para analizar la cultura en cada una de sus cuatro manifestaciones. Pues, mira el amplio campo que existe. Hay mucho, obviamente, por investigar, por seguir conociendo, ¿no? Pero es un campo muy, muy rico y en verdad poco explorado, ¿eh? No hay mucho. Cuando uno intenta buscar libros o especialistas en el tema, no encuentra muchos. Son pocas las personas que están metidas en el tema de métodos lúdicos, ¿no? Con fuerza. Sí, de hecho, eso es muy, muy interesante y a la vez esto muy enriquecedor para nosotros. Yo cuando cursaba la universidad, mucho admiraba el trabajo que realizaba. Incluso tuve un profesor que fue a Lima y, bueno, viví en Lima y hubo una feria del libro que me envió, justamente es su libro, ¿no? De Deco. Entonces, Ah, es un libro muy, pero muy bonito para trabajar. O sea, es una parte no solamente donde está la teoría, sino también está cómo aplicar. Y sí. yo implementando, como usted menciona, en cierta parte de la bibliografía, y es muy, muy bonito, ¿no? O sea, no encontraba, cuando yo empecé el tema de la capacitación, facilitación, no había muchos elementos que aplicar y sobre todo Ajá. como que uno tenía que afianzarse de otras cosas, de otras ciencias, como para poder hacer un trabajo, ¿no? Sí. Para poder hacer una intervención. En verdad. Y en la universidad no te dan mucho. O sea, Ujú. eh, la universidad tiene un enfoque más clínico. ¿Ya? Casi todos los cursos son clínicos. Y Ujú. la realidad, en verdad, te exige más psicólogos organizacionales. Hospitales no se abren todos los días.
Clínicas no se abren todos los días, pero empresas se fundan a cada rato y necesitan de psicólogos organizacionales. La persona pasa de 8 a 10 horas de su vida en una empresa. Necesitan que haya un psicólogo que le haga la vida agradable a ese trabajador dentro de la empresa. Y en verdad me he dado, cuando se trata de que no hay mucho relacionado a este campo. Incluso las pruebas que se usan para el área orga son prestadas del contexto clínico, ¿no? Macover, persona bajo la lluvia. Son pruebas clínicas que las jalamos para el área orga, ¿no? No hay mucha investigación dentro del área organizacional. Habiendo tanta necesidad dentro del área orga, a veces preferimos investigar cosas que ya se han investigado un montón, ¿no? Sigo viendo, por ejemplo, tesis de clima y satisfacción. Yo digo, ya se investigó un montón, ya se sabe que hay una relación entre los dos. ¿Por qué no investigar cosas que den respuesta a los problemas prácticos que tienen los psicólogos en el contexto, en el caso de nosotros, órgano? Ujú, Por ejemplo, el DECO nació justamente de eso. mm, Cuando me empecé a meter al tema de Assessment Center, no encontré un solo libro en castellano que me diera las dinámicas para emplear en determinada competencia, ni siquiera formatos, no había nada. Y ujú, cuando estuve preguntando a los colegas, ellos me decían, no, nosotros tenemos este formato. Y reuní varios formatos, ¿sabes? Porque tenía mm, bastantes contactos y vi que todos usaban un formato distinto. No había un método estándar, habían algunos que usaban de manera subjetiva, calificaban la dinámica, otros sí tenían pautas, entonces era un poco un desorden. Es justamente por eso que nace el DECO, ¿no? Dije, hay que ordenar un poco esto, ¿no? Junté las dinámicas que he ido encontrando, diseñé algunas, ujú. creé los formatos de calificación y el método DECO, ¿no? Para calificar los juegos. Y así surgió ese librito, ¿no? El DECO, ¿no? Que ya se agotó también, ya no, ya no, y se acabó el libro. Sí, de Pero hecho, sí, y hay tengo mucha necesidad dentro del área ahora, ¿no? Hay mucho por investigar. un amigo que también esto le admira bastante, ¿no? Que de repente creo que sí usted lo conoce, creo que llevó un curso, que es Brian Plasencia. Entonces Ah, sí, Brian. él encantado de, justo hoy un día conversamos aquí donde vivo y vio el libro, ¿no? Encantado, ¿no? Le digo, bueno, este libro es muy bueno, te lo recomiendo porque te da la manera de cómo realizar ciertas cosas y te da ciertas estructuras que tú puedes aplicar, que no lo hay en el área organizacional y que en muchas ocasiones yo he partido de esas estructuras pues para hacer, bueno, para evaluar ciertas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta Claro, que también dentro de las empresas hay sus propios perfiles, sus propias competencias, que de ahí parte todo para evaluar un proceso de selección, un proceso de capacitación. Entonces, sí, es muy bueno. Yo creo que ha hecho un buen aporte. No, no es el primero, sé que hay más, ha escrito varios libros, varios textos que han ido siendo de aporte y que, bueno, nosotros como facilitadores hemos tomado, ¿no? De hecho, usted es una de las pocas personas de que ha venido desarrollando en este contexto, ¿no? Que ha habido un aporte ya, un aporte sustentable en el sentido de la práctica, ¿no? Que se ha venido teorizando. Eso es bueno, doctor, le felicito bastante. Y bueno, para ir ya em, cerrando quizá ay, qué este rápido, se pasaron los 40 minutos. Estoy y, viendo aquí la hora. y la verdad es que pasa volando, ¿no? Que algo que nos apasiona, pues, lo hemos disfrutado bastante, conversar y ha salido muchas experiencias y muchas herramientas, muchos conocimientos de usted para las personas. Sé que se van a llevar un gran aprendizaje. Y bueno, de repente nos puede contar, para ir finalizando, qué, qué es lo que usted sugiere a los futuros facilitadores que se van a formar y a los que ya están en esta práctica, ¿no? ¿Qué es lo que usted sugiere a estas personas? Bueno, nunca dejar de aprender, siempre seguir capacitándose, siempre hay cosas nuevas por investigar. A veces es bueno revisar literatura en inglés, se encuentran muchas cosas que se están aplicando en otros lugares y aquí no. Y también traten de escribir un poco y compartir lo que hacen. Yo sé que hay muchos colegas que en su día a día tienen una riqueza de experiencia única, ¿no? Pero a veces nos da un poquito de pereza plasmarlo en escrito, ¿no? Por ejemplo, sé que hay colegas que manejan muy bien el assessment, sé que hay colegas que manejan muy bien la facilitación y sería muy enriquecedor para los psicólogos contar con su experiencia plasmada, ¿no? Escrita para poder compartirla, ¿no? Sobre todo dentro de este campo orga. En el campo clínico hay un montón de libros de terapia, pero en el campo orga hay tan poco de técnicas de intervención. Los libros son tan teóricos. Cuando tú buscas un libro de desarrollo organizacional, ves teoría, 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 teoría.
buscas un libro de cultura para intervenirlo, teoría y cositas tan superficiales que tú dices al final, ya, ¿y ahora qué hago? Hay gente con mucha experiencia, ¿no? Invitaría a los colegas, ¿no? A que también eh, escriban, compartan lo que saben. De repente, si no quieren escribir, que hagan un videito contando algunas pautas o tips, ¿no? De cómo intervenir, ¿no? Y a los estudiantes les diría que planteen temas de investigación que respondan a la realidad, ¿no? Sobre todo los que se van a Orga. Chicos, en Orga hay un montón de temas por investigar, ¿no? Hay temas poco estudiados. Ya dejemos de hacer las clásicas tesis correlacionales. Empecemos a generar técnicas de evaluación o técnicas de intervención. Hagamos tesis que respondan a los problemas que se nos presentan en el día a día. ¿De qué vale hacer una tesis si al final se va a quedar empolvada y nadie la va a leer? Un, un, una tesis que busque responder a una problemática que se presente en la realidad va a ser una tesis útil, ¿no? No hagamos una tesis solamente por cumplir, ¿no? Por sacar el título, ¿no? Sino dejemos un legado, ¿no? Miren, he hecho esto, que es útil, es una herramienta que te va a servir, perfecto, ponla a experimentación para ver si funciona o no funciona y lánzalo, ¿no? Pero empecemos a hacer eso, ¿no? No a ver la investigación como algo para repetir lo que la mayoría ya sabe. De repente hay tesis que son tan obvias, con títulos tan obvios que uno ya sabe lo que va a encontrar. Entonces ya no plantees ese tema. Crea algo nuevo, busca cosas nuevas, pregunta a los psicólogos organizacionales qué les falta, qué herramientas no tienen, qué temas hay poco investigados, ¿no? Y sobre ese punto, lánzate a crear un tema, ¿no? Excelente, excelente. La verdad que ha sido muy enriquecedora esta conversación para todos, bueno, para mí y también para los que van a escuchar. Y es así que Juan Caneco nos comenta la importancia y el arte de facilitar dentro de los procesos organizacionales. Hacer uso de métodos lúdicos dentro de este contexto nos va a permitir que nuestras capacitaciones, nuestros procesos de facilitación tengan un carácter más participativo, en donde la gente sea el centro de la interacción y sean ellos mismos las personas que generen sus propias soluciones, que generen esos espacios para analizar, para reflexionar, para conocer la realidad de la empresa y sobre todo posterior a hacer un plan de acción con ciertas estrategias que incentiven o que direccionen a una mejora. Asimismo, nos recalca que nuestro rol de nosotros no es decir qué tiene que hacer una persona, qué tiene que hacer un equipo, sino nuestro rol de nosotros es posicionarse en estos contextos, en este grupo, en esta empresa y facilitar a través de estos métodos ciertas acciones para que ellos mismos se den cuenta y encuentren su propia solución. De hecho, los métodos lúdicos pueden ser divertidos. Eso no es la finalidad, ese es el objetivo ya secundario o terciario si lo hubiera. La parte fundamental de utilizar estos métodos lúdicos es esta etapa formativa de aprendizaje y sobre todo de ese carácter que la gente pueda interactuar y aprender entre todos. También nos rescata que es muy importante que un facilitador tenga ciertas habilidades, ciertas competencias como el arte de escuchar, la mentalidad abierta, ser una persona que pueda preguntar con la información que le está brindando el equipo, la persona en el momento de realizar la capacitación. Asimismo, antes de instaurar un proceso de facilitación, es muy importante conocer a quiénes se va a dirigir, qué personas van a ser partícipes de este taller o esta capacitación. Asimismo, hay que tener también la aprobación y el compromiso de los mandos medios o mandos gerenciales para que posterior las estrategias que se puedan recolectar o que se puedan brindar después de ese taller sean estos los protagonistas y los impulsadores para que se puedan cumplir estas mismas estrategias brindadas. Luego es muy importante también el aspecto de la intervención, en qué contexto se va a trabajar, y luego la medición de cómo ha impactado nuestro taller en
tal tema o un tal resultado, y para ello Juan Caneco nos comenta que es muy importante establecer indicadores. Estos indicadores se establecen en la etapa número 1 en conjunto con los mandos gerenciales o los jefes. Gracias por escuchar nuestra conversación.